Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Dakini Bienestar Podcast, un espacio para cuestionar, reflexionar y resignificar creencias individuales y colectivas creadas alrededor de diversos temas. Hola. Hay una idea que me ha perseguido por más de una semana y es como, bueno, como un mensaje que se repite en mi mente diciendo, esto es más grande que tú. Y de cierta forma le voy dando ese lugar que le corresponde para desde, sin mucho afán, seguir compartiendo de una forma muy orgánica y a mis tiempos y a mis ritmos todo lo que siento que tiene que ser expresado y compartido. Entonces, antes de dejarles el episodio de esta semana, no quería quitarme esta oportunidad para poderles compartir que, bueno, estoy en Portugal desde hace 2 años, es mi tercera migración, para los que no lo saben, y a pesar de que ya tengo 5 años trabajando de manera online, he sentido como internamente esta sensación de querer empezar a crear comunidad de manera física en este espacio en donde me encuentro ahora. Entonces, el próximo domingo, o sea, esta semana, este domingo, si me escuchas justo en el momento en el que decido publicar este episodio, este domingo 21 de julio va a ser la segunda edición de el workshop Reconexión, ¿sí? Que es un taller enfocado en poder compartir herramientas de meditación, de escritura terapéutica e intuitiva y también herramientas, lo que me parece muy importante, herramientas para conectar con el cuerpo y poder aprender a gestionar las emociones, porque ante un mundo que, bueno, parece ir cada vez más acelerado y nos queremos mover a veces inconscientemente desde un lugar muy automático, nos desconectamos de nuestro centro y ese centro es nuestro cuerpo, ¿sí? El que nos da la información sobre los siguientes pasos a tomar en nuestra vida con las decisiones, acciones. Así que me parece súper esencial de que si te encuentras aquí en Lisboa, Portugal, o conoces personas que se encuentren acá, me puedas apoyar compartiendo, ingresando incluso a mi Instagram, Dakini Bienestar, y compartiendo la información que tengo sobre este workshop, que vendrán muchas ediciones. Y bueno, esto va a generar un movimiento muy interesante. No sé a dónde me lleve todo esto, pero es lo que siento ahora y por eso me permito tomarme este espacio. Me doy el permiso de tomarme este espacio antes de compartirle el siguiente episodio que también me llena de mucha emoción y me sigue como reafirmando este camino que he construido año tras año. Así que gracias, gracias de todo corazón y bueno, ahí les dejo el episodio. Un abrazo. Grandioso presente, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Dakini Bienestar Podcast. Y bueno, en este espacio tengo la oportunidad de hablar de algo que me causa demasiada emoción, sí, hablar de un tema, una herramienta que, bueno, ha sido de gran aporte y apoyo durante mi camino, sí, durante todos estos años en mi proceso de transformación, ¿sí? Y bueno, es una herramienta que yo considero súper poderosa, ¿sí? No solamente para poder conectar con, de una forma incluso mucho más íntima con nosotras, sino también para poder explorar nuestras emociones más profundas, nuestros miedos, para descubrir incluso nuevas perspectivas, para sanar, para manifestar y crear, ¿sí? Sobre todo crear. Así que hoy vamos a hablar de escritura, sobre todo escritura intuitiva, esa escritura que no tiene una estructura, no tiene una forma. Así que a este espacio tengo de invitada, tengo el honor, de verdad que me siento súper emocionada de que esté aquí presente de manera virtual, Luisa Robledo, ¿sí?
con la intención de que, bueno, podamos hablar de este tema, compartir desde nuestras experiencias personales y también desde su propia experiencia acompañando a otras personas a poder cultivar este hábito tan hermoso que es la escritura. Así que bienvenida, Luisa. Gracias, gracias. Estoy súper feliz de estar aquí. Hace ratico no estaba en un podcast, hace ratico no hablaba de escritura, entonces feliz. Me gustaría que, bueno, para los que no te conocen, te pudieses presentar, cómo pudieses describirte actualmente, qué haces, a qué te dedicas. Listo. Entonces, de forma resumida, yo digo que soy una catalizadora hacia la valentía, hacia la libertad creativa, y lo que hago es caminar con personas que están listas para encarnar esa valentía y desde ese lugar abrirle espacio a lo real que las habita, para que desde eso real que las habita puedan poner al servicio sus extrañas joyas ocultas, como les llamo, puedan poner al servicio aquello que están aquí para hacer y para compartir, especialmente desde un lugar de grandeza y de creerse el cuento y desde el abrazo de todo lo que las habita, de todo lo que nos habita, sin dejar por fuera ningún aspecto de la experiencia humana y en cambio abarcándolo en su totalidad. Casi que se podría hacer como el resumen de mi trabajo, aprender y poner en práctica e integrar herramientas que nos permitan vivirnos el espectro completo de la experiencia humana sin rechazar ningún aspecto del mismo, de la misma, y abriéndole los brazos a todo lo que esa experiencia humana trae para poder vivirnosla con toda. Reconocer nuestra humanidad, Sí, ¿sí? Sin irnos a los extremos y abrazarlo exacto. todo. Y es hermoso, me encanta. Gracias. Mi corazón hacía mientras te escuchaba. Bueno, me gustaría que quizás pudieses comentar cómo ha sido tu experiencia, tu proceso bueno, de adentrarte en la escritura, ¿sí? ¿Qué es para ti la escritura intuitiva, sabiendo que es algo completamente diferente a la terapéutica, a esa que quizás puede tener una estructura, pero que esta tiene otra forma, ¿sí? Listo. Entonces veo como dos partes a la pregunta. Primero, como mi experiencia con la escritura. Y creo que ahí me puedo detener en esa frasecita o esa expresión que usé, extrañas joyas ocultas, que en realidad esto viene de Elizabeth Gilbert en su libro Big Magic, Libera tu magia. Ella habla de cómo el universo nos juega un juego muy macabro, que es enterrar joyas preciosas en nuestro interior y luego hacerse a un lado para ver si podemos descubrirlas, quitarles la tierra. Y desde que yo leí eso, como que acuñé el término extrañas joyas ocultas, porque en realidad en eso consiste el trabajo interior, el trabajo de ego, de autoconocimiento, en hacer a un lado como esas capas, esa tierra que impide que nos conectemos con eso real que nos habita, que es un sinónimo para extrañas joyas ocultas. Y entonces, una de mis extrañas joyas ocultas es la escritura, que muchas de nuestras extrañas joyas están ocultas, muchas no. En mi caso, la escritura no ha estado oculta. Cuando digo que la escritura ha sido una de mis extrañas joyas ocultas, quiero decir que es algo que traigo, es decir, hace parte de mí, no es algo que aprendí, no es algo para lo cual tomé clases, no es algo que alguien me enseñó, es algo que traigo. Y cuando digo algo que traigo, quiero decir, hablando no solo de mí, sino de todas, de todos los seres humanos, algo que traemos de otras vidas, de experiencias pasadas, algo que ya hace parte de nosotros, que está integrado y por eso no necesitamos aprenderlo para poder enseñarlo, sino que simplemente podemos compartirlo. Entonces, desde siempre, la escritura ha hecho parte de mi vida. Desde muy chiquitica me ha encantado escribir, escribía cartas, escribía en mi diario. Tengo, afortunadamente, porque s- tengo una tendencia un poquito a conservar de más. Mi mamá me ha apoyado en esta tendencia porque ella sí lo bota todo, ella se deshace de todo, yo lo conservo todo, aunque bueno, ella conserva los recuerdos importantes. Yo sí.
puedo excederme un poquito, pero afortunadamente conservo como una de mis primeras libretas, como de los 9, 10 años, y ahí están como mis primeros poemas o los primeros poemas de los que tengo registro, porque sin duda hubo libretas antes de esa libreta. Entonces sé, gracias a esos como recuerdos, esas bitácoras visuales tangibles que todavía tengo, que la escritura está desde hace mucho, también por cartas, escritos desde más niña aún, y me ha encantado siempre. Y las palabras han sido mi lenguaje siempre, no tanto habladas. Este ha sido más un descubrimiento. Yo sabía que la escritura hacía parte de mí, que era extraña joya oculta, que había como un don ahí. Cuando hablo de extrañas joyas ocultas, también es un sinónimo para nuestros dones, nuestras virtudes. No lo sabía tanto pensando en la expresión oral, hablada. Esto ha sido más fruto del trabajo y de reconocerlo y darme cuenta de que sí, así como tengo esta habilidad para escribir, también la tengo para expresarme de forma oral. Pero volviendo a la escritura, siempre estuvo, siempre hizo parte. Sin embargo, hubo un periodo como en mi adolescencia en que me desconecté de la escritura, dejé de escribir diarios. Sí, es cierto, me devuelvo como a mi primer novio. Me acuerdo mucho de un poema que escribí como en un momento de corazón roto cuando estaba en esa relación. En ese entonces tenía un BlackBerry. Me acuerdo del momento preciso, estaba como en un nichito, en un lugar en el que estaba, era un lugar público, y yo me fui como para ese nichito a escribir en el celular, en el BlackBerry, y creo que ese escrito se perdió, pero me acuerdo muy bien del escrito y de lo que estaba sintiendo cuando lo escribí y más o menos de la forma en que lo escribí. Entonces, aunque en mi adolescencia me desconecté como de mi escritura como práctica cotidiana, ella seguía estando ahí, en momentos como ese de corazón roto, porque ella siempre ha sido mi salvadora. O sea, siempre ha sido como mi go-to, mi herramienta a la que recurro cuando estoy triste, cuando estoy ansiosa, cuando tengo rabia, cuando no sé qué hacer, cuando hay demasiado en mi mente. Y ese momento puntual en mi adolescencia, que serían como 16, 17 años, está ahí como para recordarme que aunque me haya alejado de ella como práctica cotidiana, estuvo para salvarme en esos momentos esporádicos de necesidad. Y tengo muy claro que volví a ella, que me reconecté con ella en el 2018, cuando viajé a la India. He repetido mucho y vuelvo y lo repito, yo siento que India me devolvió mis letras, porque aunque desde antes, en el 2017, yo creé mi cuenta de Instagram y he escrito un montón desde el inicio, India me devolvió mis letras porque estando en la India fue súper claro para mí que yo quería escribir sobre lo que estaba sintiendo, sobre lo que pensaba, sobre lo que me habitaba, más que escribir como dando estos tutoriales por escrito de cómo hacer un paro de cabeza, para qué sirve la meditación, que fue como por el lugar desde el cual empecé a compartirme en Instagram. Yo quería escribir sobre lo que sentía, sobre lo que pensaba, quería compartir mi poesía. Estando en la India escribí un montón de poemas, casi que publicaba 2 veces al día porque tenía demasiado por compartir, demasiado que estaba escribiendo, y ahí sentí como ese volver a esa escritura mía y, y a no cerrar la llave desde ese momento. En India yo tenía creo que 25 años, entonces sí hubo como un lapso importante en mi vida donde la escritura no ocupaba tanto espacio sabiendo que hacía parte de mí y repito que era esa herramienta salvadora. Y a partir de ese momento, sí, India me devolvió mis letras reales, mis letras profundas, mis letras sentidas. Fui descubriendo, yo ahí todavía no lo sabía, que mi forma de compartirme se veía muy en forma, valga la redundancia, poética. Lo supe, creo que fue 2019, antes de pandemia, en un primer taller de escritura creativa que tomé, que no fue solo un taller, sino que luego había como un reto de seguir escribiendo todos los días y compartir nuestros escritos. Y siempre en el taller o ya en el grupo, mi profesora, ella se llama Verónica, del consultorio literario en Instagram, siempre el feedback que yo recibía de su parte era como
Luisis, tu poesía, Luisis, tu poesía, fue pucha, siempre se sale súper poético, Luisis, tu poesía. Y esa fue como, ese fue un darme cuenta para mí de, wow, esto que te sale tan natural, se sale de esta forma poética. Y luego que acá viene esa segunda parte que nombraste en tu pregunta, como esta escritura intuitiva y mi trabajo con las personas, y saber que no tiene que ser poética para que sirva. Que sí, puede que en mi caso se salga puntualmente de esta forma más poética porque es lo natural en mí y vuelvo a las extrañas joyas ocultas. Yo nunca leí poesía sino hasta el 2020, hasta mis 27 años. Jamás fue una clase de poesía, jamás me interesó la poesía, jamás supe que yo escribía poesía hasta que empecé a recibir como ese feedback y a salirse más contundentemente de esa forma como cuando estuve en India. Pero luego lo mágico fue saber o saberlo desde siempre, no tiene que ser poético ni verse de ninguna forma para que funcione, para que esta escritura pueda estar al servicio, para que otras personas, aunque no consideren que sea su extraña joya oculta, porque les cuesta, porque les es ajena, porque no han tenido como cercanía con la misma, se puedan beneficiar de la escritura, esa escritura intuitiva como tú le llamas. Me encanta. Voy a tomar la India como una señal, porque los últimos meses como que está ahí y que bueno, ¿Serio? vamos a ver qué tal. Sí, sí, Me sí, parece súper interesante porque como tú lo comentas, al final es eso, no tiene que tener una forma, una estructura, si al final las palabras, para quien la lee, le va a hacer conectar con sus historias, sus memorias, sus emociones, ¿sí? Siempre va a transmitir algo, ¿sí? Entonces también es saber que eso que uno quiere transmitir va a evocar algo diferente en cada persona que se permita leerlo y esté abierto a poder sentir lo que esas palabras le quieren reflejar, porque al final es como un reflejo, ¿no? ujú, Sí, así es, entonces lo que más me encanta de este proceso es que primero uno se va conociendo y lo que me encanta que estabas comentando era como que, bueno, descubriste de que la escritura estaba ahí para salvarte. Y conecto mucho con esto porque yo no he descubierto mejor salvavidas que la escritura. O sea, incluso en esos momentos en los que incluso me cuesta regresar a ella, en los momentos en donde más la necesito, ahí está ella para salvarme, ¿sí? totalmente, Entonces, como también abrirse a, bueno, a que no todo siempre lo tengo que estar contando a través de la escritura, si no estoy abierta a ello, sino también entender que mi vida también requiere ser vivida y desde el experimentar también yo puedo ir encontrando un flujo. Y ese flujo siempre va a variar, ¿sí? Porque a veces recomiendan como que, bueno, todos los días, tal, tal, tal. Quizás si quieres crear el hábito, si quieres empezar a desarrollar en ti esa posibilidad de conocerte, porque pienso que sí, por lo menos yo, en lo personal, a mí me costaba, incluso siento que la escritura me ha ayudado para poder expresar lo que antes era complejo para mí poder expresar, ¿sí? Y desde esa posibilidad también he ido adquiriendo esa como esa destreza bueno, sí, como ese dominio de poderme expresar con naturalidad, pero siento que es algo que todavía uno nunca termina de entrenar, o sea, uno siempre lo está trabajando. Y desde el descubrir nuevas palabras, o sea, también se requiere curiosidad, ¿sí? sí, Para ver qué es lo que esto me quiere mostrar, porque a veces no es algo que tú controlas, ¿sí? Es algo que incluso a veces nace a través de ti, desde las sensaciones, desde lo que estás viviendo, incluso a veces desde el mismo dolor, y es como que nace y se plasma en la hoja. Y sí. cuando te permites luego leerlo, quizás te da un entendimiento sobre lo que estás viviendo o también te empieza a mostrar algo más. ¿Tú Ujú. qué piensas? ¿Qué sientes? Me quiero detener en cuatro cosas. Bueno, podría detenerme en muchas cosas que dijiste y este podría ser un episodio muy largo, pero entonces voy a detenerme en cuatro, las voy a nombrar para que no se me olviden. Dijiste primero, la escritura para quien la lee, como siempre habrá algo valioso ahí para quien lo lee cuando nos expresamos desde ese lugar.
luego la escritura como salvadora, que listo, puede que no la esté usando todo el tiempo, escribiendo todo el tiempo, pero está ahí como recibiéndome. Luego usaste la palabra curiosidad, como abordarla desde ese lugar de curiosidad. Y por último dijiste la palabra entendimiento, como lo que nos puede entregar desde ese lugar de entendimiento. Entonces, primero, con esa frasecita que usaste, que es muy cierto, siempre habrá algo valioso en lo que escribimos para quien lo lee. Yo quiero hacer énfasis en que siempre habrá algo valioso para quien lo escribe. Es decir, sí, es súper lindo cuando otras personas pueden encontrar un refugio, una casa ajena en nuestras palabras, pero casi que la consigna, el paso cero, la base es tener súper presente esto es para mí. Cuando estamos hablando de esa escritura intuitiva, libre, esto es para mí y por eso es que no hay reglas y por eso es que no hay deber ser y por eso es que tampoco tiene que haber una estructura desde todos los días. Es para mí y por eso siempre será valioso para quien lo escribe, es decir, para mí, si me permito escribirlo desde ese lugar de libertad y también de honestidad. Esto es súper clave, esta es casi que la única regla que les enseño a mis estudiantes cuando dicto cursos de escritura. La única regla que tenemos es escribir la verdad, escribir lo real, porque hay un montón de mecanismos de los que hace uso nuestro ego, esa parte inconsciente, automática, repetida, no tan bienhechora en el sentido de que nos engaña mucho, distorsiona la realidad, genera sufrimiento. Y esos mecanismos a veces nos impiden escribir con sinceridad porque no, esto es muy doloroso, o si alguien lee esto, o yo no debería escribir esto, o no debería ser tan repetitiva. Dale. Y eso era lo que iba a mencionar, como que creo que también importante, quizás no era como de para quien nos lee, eso es parte como quizás de lo siguiente, pero es Sí, cuando donde estamos escribiendo, es quitarnos ese miedo o esa idea de que alguien nos va a leer para contarnos la verdad, por más incómoda y dolorosa que sea, porque es primero exacto. para con nosotras mismas, Ujú. ¿sí? Así es, exacto, exacto. Entonces esa es la regla. Escribe la verdad. Escribe algo que sea verdad y esto es de Hemingway. Hemingway alguna vez dijo como escribe una sola línea que sea verdad y empieza por ahí. Y luego escribe otra línea que sea verdad y luego otra línea que sea verdad, porque eso es lo que nos va a permitir en últimas que la escritura sea de servicio para nuestros procesos de trabajo interior, de servicio para liberar, para soltar, para descargar, para transitar, el permitirnos poner sobre el papel eso que es real, que estamos sintiendo, que nos duele, que incomoda, que genera resistencia desde afuera o desde adentro, para eventualmente poder alquimizarlo, porque en el silencio, en el secreto, en lo oculto, no hay forma de alquimizar porque no hay luz iluminando aquello que pesa, que cuesta, que nos avergüenza. Y por eso es que rompemos el hechizo desde ese lugar. Cuando hablo de romper el hechizo es impedir que esos miedos, esas cargas, esas culpas, eso que mantenemos en secreto, eso que nos avergüenza, eso que consideramos como nuestra parte débil, deje de ejercer poder sobre nosotras, porque es que hemos tenido conversaciones con esas partes, las aceptamos, las escribimos, impedimos que el secreto, que esa parte oscura siga ejerciendo tanto poder al iluminarla. Y la escritura es eso, una forma de iluminar, una forma de encender la luz, una forma de encender una antorcha que labre caminos, que guíe caminos, una forma de ver. Casi que eso es lo que es la escritura, una herramienta que nos permite ver y vemos la verdad si nos permitimos escribir la verdad, lo real. Entonces, ahí lo conecto con eso que dijiste de la escritura como herramienta salvadora. Ella está ahí y tal como lo decías, sí está ahí. Está ahí, sea que escriba todos los días, sea que escriba esporádicamente. Es muy valioso que sea algo cotidiano, sí, mas no tiene que ser algo cotidiano de todos los días para que funcione, para que sea valiosa. Que acá en mi camino yo me aproximaba a la escritura desde todos los lugares, como
solo cuando estoy inspirada o solo cuando estoy triste o solo para Instagram o solo en modo más poesía. No, eso no es del todo cierto. Yo no me aproximaba a la escritura tanto desde solo poesía. La poesía, por el contrario, ha tenido que ser más como una decisión intencional de listo, no voy a escribir solo cuando esté triste, como herramienta, haciendo uso de la escritura como herramienta salvadora, sino que voy a cultivar más el hábito de escribir cuando esté feliz, escribir cuando no está ocurriendo nada extraordinario, escribir cuando no estoy desgarrada por dentro, porque ese ha sido mi default. Y el libro que tú tienes, Lo que queda después del sol, nació desde ese lugar de desgarro, de tristeza, de necesito que la escritura me salve. Y sí, súper valioso lo que salió de ese dolor, de esa tristeza, de ese corazón roto. Y al mismo tiempo, quiero honrar a esta herramienta tal como se lo merece. O sea, no quiero hacerle la deshonra de escribir solo cuando la necesito, solo para que me salve, sino que quiero honrar este regalo, este don, esta extraña joya oculta que me fue asignada y escribir de cualquier manera, bajo cualquier circunstancia, sea que esté triste, sea que esté inspirada, sea que salga un poema que me gusta, sea que no salga ningún poema, escribir como, que esta es una frase que uso mucho, como si estuviera respirando, escribir como si fuera mi respiración, escribir honrando la escritora que soy, que me detengo ahí. No quiero que piensen que lo tienen que hacer de la misma manera. No quiero que piensen entonces, tengo que cultivar esa misma práctica o tengo que hacerlo distinto para considerarme una escritora. No, una escritora, escritor es alguien que escribe, simplemente. Entonces sí, es cierto que sí queremos abrirle espacio y engrandecer esa partecita de lo que nos habita, ser escritoras, ser escritores, pues honremos la categoría, el nombre, el título, escribamos. Pero si nos estamos aproximando por primera vez a la escritura o si la hemos abandonado, si estamos reconciliándonos, sea cual sea el punto en que nos encontremos saliéndonos de esa palabrita escritor, escritora, podemos permitirnos escribir sin esas presiones de diario largo, extenso, profundo, poético, pero sin como con esa devoción para que la herramienta funcione. Porque como con todo, sí, otra vez nos va a ayudar, sea que no hayamos escrito en 5 años y volvamos a escribir en este momento de crisis, pero nos ayudará el triple de forma cotidiana si nos permitimos cultivar esa práctica y entrenarnos, como con cualquier proceso, con cualquier herramienta. Que ahí, listo, lo conecto con la otra palabrita que usaste, curiosidad. Hay otra frase que me encanta que es, escribe hasta que te sorprendas. Esa no tiene autor, autora que yo conozca. Escribe hasta que te sorprendas. Write until you surprise yourself. Que me parece súper sabia porque cuando nos permitimos escribir, de cualquier forma, sea una sesión larga que tengo cada mes, sea todos los días, sea como sea, si nos permitimos escribir, en un punto la escritura nos va a sorprender, porque desde ese lugar de curiosidad, de no quedarme en la superficie, sí estoy bien, sí estoy triste, sí peleé con mi pareja, sino que si me permito ir a las profundidades, bajo la superficie, y qué pensé aquí, y qué estoy sintiendo aquí, y por qué me duele tanto, y por qué me asusta tanto, y esto por qué sigue tan vigente si es tan viejo, en un punto nos vamos a sorprender desde ese lugar de curiosidad, sea porque encontramos respuestas, sea porque encontramos claridad, sea porque llegan más preguntas, sea porque llegan descubrimientos, clics, sea porque terminamos escribiendo algo hermoso, frases inspiradoras. Muchas de las frases como con más acogida en mi Instagram salen de mis páginas matutinas, de esas páginas que escribo todos los días, 3 páginas caóticas en desorden, escribiendo lo repetitivo, la queja, lo de todos los días, y ahí aparecen joyas, no siempre, pero a veces, porque me permite escribir hasta sorprenderme, que lo conecto con la última palabrita, entendimiento.
No siempre, otra vez, pero a veces y especialmente si lo cultivamos, si sumamos escritura en nuestras vidas, la escritura nos va a permitir entender. En un punto de tanto escribir sobre lo mismo, de tanto cuestionar lo mismo, de hacer las mismas preguntas, vamos entendiendo. Aunque ese no sea el objetivo, porque de lo que se trata esta escritura intuitiva es llegar sin expectativas al papel. Yo voy a escribir por el hecho de escribir, de poder contar con un espacio, con un lugar, esta hoja de papel que puede ser a computador, para poner ahí afuera lo que estoy sintiendo, pensando, lo que me está habitando y ya está, eso será suficiente. El regalo es que a veces, gracias a esa curiosidad, gracias a sentarnos a escribir, llega el entendimiento, llega la claridad, llegan los clics, los insights, los descubrimientos, y eso es inmenso, inmenso. ¿No? Y que además, bueno, pienso yo que, claro, se van soltando los juicios, vamos permitiéndonos estar cada vez con, o sea, con menos censura, ¿sí? Y desde esa posibilidad, yo creo que, bueno, cuando uno mira para atrás, también puede ir encontrando como unos clics, ¿sí? Incluso yo he descubierto a través de la escritura ciertos patrones, ciertos momentos que se repiten, ¿sí? Cada cierto tiempo, incluso en una fecha y día específico, a través de 1 o 2 años de diferencia. Y es como, wow, incluso lo último que he llegado a descubrir es como observo y descubro patrones de otras personas. Y es como que interesante porque es que uno va desbloqueando ciertos niveles y es desde esa posibilidad de permitirse crear ese hábito. Y claro, no, como tú dices, no siempre ese hábito es hacerlo todos los días y ponerse de manera rigurosa, rigurosa como, bueno, media hora todos los días, en la mañana y en la noche. No, es como permitirte crear el espacio porque sabes que dentro de esa posibilidad no solamente vas a ir nutriendo tu vocabulario, porque pienso que también es eso, incluso a veces cuando no tengo mi cuaderno, mi journal cerca, es como, bueno, en las notas del celular o del computador escribo. Y a veces cuando me permito revisar lo que estaba escribiendo a través de esas otras herramientas para plasmarlas en la hoja, llega más información. Y Sí. es como, bueno, y es eso, es ese descubrir, ese entender en donde voy más allá, voy más profundo de lo que ya se ha escrito, ¿sí? Sí. Sí, y con eso que estás diciendo, en uno de los cursos de escritura que se llama Freedom Writers, escritoras, escritores de la libertad, ahí les propuse un ejercicio que fue, porque lo hice yo para mí, no intencionalmente, simplemente un día me senté a repasar libretas viejas, no me acuerdo por qué, y fue tan impactante encontrarme con lo que había escrito en el pasado que les propuse ese ejercicio, sea que tengan cientos de libretas, sea que tengan una, lo que sea que tengan escrito, si lo tienen, no pasa nada si no, siéntense a releerlo, porque es que el pasado nos habla un montón de nuestro presente y de nuestro futuro, en términos del trabajo todavía pendiente por hacer, que esta es la parte como no tan rica del asunto, del contrato que hicimos al llegar a este planeta, y es que se nos repiten situaciones de vida con distintas personas en distintos momentos, de formas diferentes, pero en el fondo el aprendizaje es el mismo. Y podemos ver cómo hace 5 años, pucha, estaba viviendo este mismo tema que estoy viviendo hoy, sí, en circunstancias diferentes, pero que me hablan del mismo aprendizaje. Por ejemplo, en ese curso, a mis escritoras, escritores les compartía como fue un escrito del 2021 en el que yo escribía súper cansada de seguir cargando como esta herida de insuficiencia y el dolor que me generaba y cómo estaba cansada de repetirla y de no ser capaz de transformarla y cómo años después seguía estando súper vigente, pero también cómo podía ver o cómo yo veía que había habido cambios, que otra vez todos somos distintos. Entonces,
va a haber cosas que releamos o ni siquiera releyendo, mirando hacia atrás, va a haber escenarios, situaciones en las que sentimos, sigo exactamente igual, me duele igual, me cuesta igual y está bien. Significa que hay aprendizaje pendiente todavía, porque la vida es esa espiral ascendente en la que vamos pasando por los mismos puntos, solo que en un nivelcito superior. Entonces, aunque sintamos sigo igual, no he aprendido nada, como ha habido crecimiento, aunque consciente o inconsciente habrá crecimiento en nuestro interior. Entonces, digo esto para decir que a veces sentiremos, estoy en las mismas y está bien, y a veces, gracias a tener como esa bitácora del pasado, en este caso hablando de la escritura, podemos ver que ha habido cambios. Y en cualquiera de los dos escenarios, no hay cambios, listo. Esta es una brújula, un mapa, un faro que me muestra, acá hay trabajo pendiente por hacer, esto sigue vigente, o si sí hay cambios, pues pucha, es ese orgullo y también incredulidad, en mi caso por lo menos, de ver el trabajo sí funciona y ha habido crecimiento aquí y esto que me dolía tanto, bueno, puede que siga doliendo, pero no tanto. O esto que era tan vigente, ya no está tan vigente. Me pasó con El Camino del Artista, el libro de Julia Cameron. Lo leí en el 2021 por primera vez, lo acabé de terminar de leer por segunda vez este año con mis personas de un curso que está vigente, Lo real que nos habita el servicio de la creación, lo estamos leyendo en compañía y ha sido súper impactante releerlo, o fue súper impactante releerlo, porque como el libro tiene espacio para que tú vayas escribiendo, haciendo anotaciones al margen, pude leer mis anotaciones del 2021 y en ese ámbito puntual de creatividad, de reconexión con ese artista que tenemos, ver la Luisa que era hace 3 años y la Luisa que soy hoy y cómo son dos Luisas absolutamente distintas. Y me detengo. Hay puntos en mi vida hoy que son muy similares a puntos de hace 3, 4 años, porque tienen que ver con heridas, con miedos, como con el core, el origen. Pero hay otros, como en este caso de creatividad, reconexión con mi artista, que no ha sido como mi tema, mi núcleo, y por eso veo la diferencia abismal entre esa Luisa y la Luisa de hoy, y la pude ver con tanta claridad gracias a eso que escribí mientras iba leyendo el libro, los miedos que iba escribiendo, lo que iba sintiendo al leer y cómo hoy muchos de esos miedos ya literalmente no existen. Gracias en parte al proceso que propone ese libro, que no sé cuántas veces lo he recomendado y lo recomendaré siempre porque me cambió la vida, sino también al proceso que no he parado de hacer conmigo desde entonces, que es a lo que yo me refiero como trabajo de ego, trabajo interior. ¿No? Y que te has permitido aún así parar para observar atrás. Y qué lindo esto Exacto, que comentas, porque literal, darse esa oportunidad de ver lo que uno ha escrito, no solamente para incluso ver lo que ha ido avanzando, que pienso que es muy importante, porque también es darse ese reconocimiento por lo que ha sido trabajado, sino también esa oportunidad de incluso crear ese espacio de incógnita y es como, ok, todavía sigue esto pendiente, quizás no he avanzado en esto, pero quizás lo puedo observar como una oportunidad, ¿sí? Quizás ahora no estoy abierta a ello, pero está ahí, sé que está ahí. Y el hecho de solo observarlo, de reconocerlo, de darle lugar, da esa posibilidad a que en algún momento yo pueda trabajarlo, ¿sí? exacto. Va creando esa posibilidad. Incluso es súper interesante porque a mí me encanta por lo menos leerme de manera mensual qué fue lo que escribí durante el mes. Y es como que ahora tengo el hábito desde hace un año, es como que cada vez que termina el mes, hago como un resumen de lo más importante o lo que más puedo reconocer de lo que escribí en ese mes y es como que empiezo a agradecer. Y también es como que, bueno, cuando termine el año es como que veo mes a mes y es como que puedo hacer un resumen del año, ¿sí? Sabiendo que Ujú, aún así puedo irme y ver todo lo que escribí durante cada uno de esos meses. Pero es ujú. interesante el cómo puedo ver el cómo yo a través de la escritura he manifestado esta vida y sigo manifestando.
Y hay algo que repetí este año por segunda vez, que era el escribirme una carta para leerme al siguiente año y es algo que ya, bueno, tú tienes habituado y me gustaría que pudieses compartir desde ese lugar porque es que yo digo, wow, si uno se atreviera a simplemente hablarse sabiendo quizás incluso que todo eso que anhela lo está esperando y ya lo ha logrado en un año. Mm, ¿Qué conversación tendrías? ¿Qué ujú, proyecciones harías? ujú, Y a veces uno no se acuerda, es que literal, uno no se acuerda con exactitud de todo lo que escribe. Y hay veces que yo digo, wow, es que este trabajo yo lo intencioné, estas personas yo la intencioné, esta experiencia yo la intencioné, mi libro yo lo intencioné. Y no había sido consciente, sino hasta que después de un tiempo me permití, porque a veces también es el permitirse, porque a veces da miedo el, ok, ¿qué será todo esto que yo he escrito? Quizás, ¿sí? Y es como, ok, observar y reconocer que estoy escribiendo, intencionando y manifestando mi vida desde ese lugar. Entonces pienso que, como tú dices, somos escritoras. Y dentro de esa, a mí me encanta crear como una analogía y una similitud con el de ser escritora y es a ser creadora también, ¿sí? Entonces, bueno, primero me gustaría que pudieses compartir la experiencia de escribirse cartas listo, en listo, los sí. cumpleaños. Ajá. Listo, sí, y ahí dijiste varias cosas. Empecemos por la de las cartas y después como esos distintos usos de la escritura de listo. Puedo mirar atrás para evaluar qué he manifestado, qué está pendiente, qué está vigente y no para tanto más, como anclar la celebración, recordar, traer a este presente lo que ya habíamos recordado en el pasado y se nos olvida que esto está súper conectado con las cartas. Entonces, desde hace ya 4 años, para mi cumpleaños, adopté este ritual de en mi día de cumpleaños o al día siguiente, dependiendo de qué tanto movimiento haya en mi vida, porque a veces el día de cumpleaños hay mucho movimiento, me escribo una carta para leer al año siguiente. Y hay personas que hacen esto a final de año, cada final de año, en diciembre, se escriben una carta, la leen en el diciembre siguiente. Yo lo hago para mi cumpleaños. Este es el cuarto año consecutivo en que lo he hecho. Entonces, este año 2024 me senté a releer las cartas de los años anteriores y, bueno, en este proceso he descubierto varias cosas. Por ejemplo, darme cuenta al segundo año releyendo la carta del primero, que no era de servicio, por lo menos para mí, escribirme que cumpla cosas, como Luisa, espero que para este año le hayas dado vida a tal cosa, ya conociste a tu persona, como no es de servicio escribirme para leer en el futuro. Aquellos sí pueden ser sueños, anhelos, cosas que quiero crear, pero puede que se hayan cumplido y puede que no. Luisa, ¿ya conociste a tu persona? No. Entonces ahí sí o sí aparece como una desilusión o una frustración porque hay otro año sin mi persona, por ejemplo. O Luisa, espero que ya le estés dando vida a este curso sobre sexualidad, que sé que es algo que está en las cartas para mí. Todavía falta, no estoy ahí todavía, pero sé que vendrá. Pero escribir eso es imponerme una presión innecesaria, porque es que sí, puede que existan estos anhelos y hay muchos anhelos que efectivamente posponemos innecesariamente por miedo, por sabotajes, por creencias, pero hay otros que no están en nuestras manos, es una co-creación, encontrar a nuestra persona depende no solo de nosotras, sino de la vida, del tiempo preciso, del trabajo interior, de ser un match. Y hay otros anhelos como sí, crear este curso, darle vida a este retiro, que puede que estén en las cartas, sin duda lo están, pero a los cuales les toma más tiempo gestarse, no desde el miedo, sino desde honrando ese ritmo real. Entonces, muy rápidamente, al segundo año me di cuenta, no, no tiene sentido para mí escribirme como proponiéndome o preguntándome si ya cumplí esto, si ya le di vida a esto, si ya ocurrió esto. Lo que voy a hacer es simplemente honrar la vida, como sentarme a escribir, como esta oda a la vida, este tributo a la vida, sentarme a escribir desde este lugar de apertura,
le abro los brazos a lo que venga, confío en ti, estoy orgullosa de ti, celebro el camino recorrido, celebro un año más de valentía, de creaciones, de creatividad, como decidir que esas cartas sean una celebración por la vida, por lo que ha sido, por lo que viene, que esas cartas sean un reconocimiento de lo que ha sido, de esos pasos que he tomado que me han traído a este lugar, sin expectativas, sin presiones, sin manifestaciones, que ya vamos al tema de la manifestación, para que sentarme a leer esas cartas de los años anteriores sea un placer, sea un motivo de felicidad, sea un ritual que llena y no que suma cargas. Entonces, si ese es mi ritual preferido, asegúrense de guardar bien sus cartas en el mismo lugar para que no se les olvide y lo importante el día del cumpleaños es recordarlo. Recordar como listo, me voy a llevar mi carta del año anterior, de los años anteriores, y voy a llevar papel. Digo llevar, no sé si se van de viaje, yo estuve de viaje este año, por ejemplo, entonces llevarme mis cartas y me gusta escribirlo como en postalcitas, no en una libreta, no en una hoja suelta, sino como en postales bonitas que me gustan. Ahora, conectándolo con la manifestación y con lo que decías de he manifestado mi vida, el libro, esto que he creado, es impresionante. La escritura en realidad es una herramienta impresionante de manifestación y la conecto con esa otra palabrita que usaste de creación, ser creadoras. No solo escritoras, sino creadoras. Porque acá es donde puede entrar la parte infantil, utópica, ingenua de voy a escribirlo y lo voy a manifestar. Voy a escribir cómo se ve mi vida soñada y lo escribí y se va a manifestar. Y no ocurre así. Sí, la escritura es una herramienta súper psicomágica en el sentido de que luego miramos atrás y vemos, yo lo escribí. O sea, yo escribí, decido quedarme para que la vida me encuentre y un día después encontré a esta persona increíble. Estoy hablando en tiempo real. Cumplí años el 16 de junio, me fui de viaje para Palomino con mi mamá y mis tías, nos íbamos a quedar 4 días. Al cuarto día sentí el bajonazo de la verdad que me dijo, te puedes quedar, quédate más tiempo. Y escribí en mi libreta, decido quedarme para que la vida me encuentre, me quedo para el solsticio, me quedo para el baile, me quedo para la libertad, me quedo para que la vida me encuentre. Escribí eso el 19 de junio y literalmente el 20 de junio conocí a esta persona increíble y he vivido una historia increíble y me encontró esa cantidad de vida, ni siquiera hablando solo de esta persona. Me quedé el 19, ese día fue a una primera clase de baile primal, danza primal, libre, y sentí 1000 años de vida en mi vida. Al otro día lo mismo, fui a otra clase de danza alquímica, 40.000 años de vida. Entonces me quedé para que la vida me encontrara con esas 2 clases de baile ya le había sumado años de vida a mi vida y un día después me encontré con esta persona que no puedo ni describir y o bueno, sí lo he descrito, se los he compartido en mis fragmentos de tiempo, que es mi Substack, luisarroleorestrepo.substack.com, ahí lo pueden leer, pero yo lo escribí, literalmente, y así con una cantidad de cosas, pero que no ocurrieron porque lo escribimos y ya, se lo soltamos al viento, sino que lo escribimos y luego hicimos el trabajo con nuestras heridas, el trabajo interior, el trabajo con nuestros miedos, el trabajo con el compromiso, la devoción, la consistencia, el trabajo showing up, presentándonos ante la vida, ante lo importante, abriendo el espacio a lo importante para que eso que alguna vez escribimos se manifieste, sea creado. Pero no por generación espontánea, sino porque yo hice mi parte. Que acá es donde aparece esa parte de confianza y de co-creación y también de trabajo. Listo, yo hago mi parte, yo pongo el trabajo, I put in the work, lo que se requiere de mí, que tenga estas conversaciones difíciles, que atraviese estos miedos, que le diga sí a la vida o que le diga no a ciertos aspectos de la vida, que me siente con mis heridas, con mis inseguridades, que escriba,
escriba abriéndole los brazos a esa vida, aunque se sienta muy lejana, y luego que le suelte el resultado a la vida, porque el resultado y el tiempo en que se manifiesta o no, esos resultados ya no están en mis manos. Voy co-creando con esa vida. Pero lo mágico es eso, devolvernos y ver cómo una cantidad de cosas las escribimos cuando eran imposibles, entre comillas, cuando eran absolutamente lejanas, cuando el terror nos paralizaba, cuando sentíamos que no estaban las cartas para nosotras, cuando se veía demasiado lejano y cómo el tiempo igual va a pasar, podemos elegir algo distinto para nuestras vidas, para que eso que escribimos sea creado, se manifieste, pero activamente, en medio o como resultado de esa co-creación. No, y es como hablar con la vida. Yo pienso que literal, escribir es hablar con la vida y es permitirnos abrazar todo lo que nos habita en ese momento y poder estar al servicio de expresar al son de ese sentir. Sí, a mí me gusta mucho hablar como del danzar y movernos desde esa fluidez, pero también algo muy importante que me gustaría que pudiese, y creo que es lo que has estado hablando en todo momento. Al final escribir te da esa posibilidad de no solamente conectar con esas joyas ocultas, sino que esas joyas ocultas te conectan con tu esencia. Y parte de esa esencia es conectar con con tu intuición, ¿sí? Que ha estado tan escondida entre tantos condicionamientos, tantas cosas que nos hemos creído, pero que desde él simplemente darnos la oportunidad de ir habitando esa posibilidad de escribir, se va a ir revelando. Ujú. A veces no se requiere tanto desde la idea del controlar, sino desde, bueno, de ir desnudando y irnos permitiendo esa posibilidad de descubrir quiénes somos, más allá de lo que nos hemos contado, de los que nos ha contado la vida, la parte social, y ir más allá, ¿sí? Así es. Así es que tal como lo estás diciendo, de lo que se trata es de eso, o lo que posibilita la escritura es eso, descubrir, quitarle la tierra, quitarle a eso que nos habita, a esas extrañas ollas ocultas, a esos dones, a esa parte de esencia, esa tierra, es decir, ese ego, es decir, esas creencias, es decir, esos miedos, esos condicionamientos que nos impiden, por un lado, verlas, a esas extrañas ollas ocultas, verlos, a esos dones que si los vemos nos impiden darles el tamaño que tienen, eso también es lo que hace el ego. Ay, sí, yo escribo, pero escribir no es tan wow. Ay, sí, yo pinto, pero es que es muy fácil. Ay, sí, yo cocino, pero es que a quién le importa. Y el ego, esa tierra, esa oscuridad, esa parte distorsionada que siempre está mirando afuera, que siente que the grass is greener on the other side, que la grama siempre es más verde del otro lado, nos impide darle el tamaño y el nombre y la luminosidad que tienen esas extrañas ollas ocultas, darle eso real a eso real que nos habita o verlo de entrada. Para mí, me acuerdo, uno de mis grandes trabajos ha sido o fue, ya no es tan vigente, fue reconocer eso valioso que me habitaba. Me acuerdo muchísimo al comienzo con mis mentoras en autoconocimiento, un ejercicio que nos propusieron de escribir 5 virtudes. Una virtud es algo que te sirve a ti, que le sirve a los demás. Y para mí fue súper doloroso no poder encontrar ninguna o solo tener súper claro, sí, yo soy responsable. Pero es verdad que esa es una virtud. Si ni siquiera me sirve tanto porque la ha cogido mi ego para convertirla en autoexigencia, en perfeccionismo, en falta de autovaloración, fue súper doloroso. Y es muy lindo ver hoy cómo puedo reconocer y nombrar un montón de virtudes, hoy yo les llamo extrañas huellas ocultas, y usarlas y compartirlas y no achiquitarlas y casi que gritarle al mundo. Sí, esto es lo que soy, esto es lo que me habita y es inmenso. Por ejemplo, esta persona, M, él me decía como: "Ah, es que tú eres una persona súper interesante". Y yo le respondía, sí, en vez de decir, ay, tú también, o no, no tanto, o solo, no, sí, yo sé que soy una persona muy interesante. O me decía, es que tú eres una súper contadora de historias. Y yo le decía, sí.
es que soy una contadora de historias. ¿Y qué tanto nos cuesta eso? Cuando alguien reconoce algo en nosotras, ¿qué tanto nos cuesta reconocerlo como cierto o no achiquitarlo o no negarlo por modestia o no cancelarlo dando inmediatamente un piropo, ¿cómo es que es el compliment? Algo lindo de vuelta y en cambio recibirlo y no solo recibirlo, sino afirmarlo. Sí, sí, soy súper inteligente, sí, soy súper creativa, sí, soy súper chistosa, sí, soy contadora de historias, Y lo que darle sea que nos espacio, habite, y darle darle espacio. espacio a eso que uno siente cuando lo recibe. Pero Ujú, claro, todo eso comienza desde el reconocimiento propio, porque no hay ujú. forma de creernos el cuento si realmente no le hemos dado el lugar, ¿sí? Exacto, Y ahí viene parte de ese trabajo de autoconocimiento también, que se, totalmente. que se explora con la escritura. Ujú, totalmente. Entonces, sí, volviendo a esa escritura y a lo que mencionabas hace un ratico, cómo yo me permito tener lo que tengo a la mano, que eso es lo mágico, la escritura es gratis. La escritura es gratis y tal vez por eso puede ser menospreciada, porque es que si no le estoy pagando a alguien, no le estoy pagando a una psicóloga, no le estoy pagando a una coach, y esto no sirve tanto porque soy yo conmigo escribiendo, y eso es lo más poderoso que existe. A mí me parece chistoso porque a mí a veces me da risa cuando alguien comparte en Instagram como que está escribiendo. A mí eso me causa mucha curiosidad, es muy loco porque esa soy yo, o sea, yo soy la persona que escribe todo el tiempo, pero cuando lo veo de alguien más, como alguien que dice, me encanta escribir o estoy escribiendo, yo siento como qué loco que uno se siente a poner en un papel lo que está pensando y que eso sirva, que eso funcione, que eso te ayude a conocerte, que eso te ayude a reconocer lo que te habita, que eso te ayude a autovalorar lo que vas reconociendo, que eso te ayude a entender, que eso libere espacio en tu sistema, que eso te catalice hacia la acción. Que una herramienta que quiero volver a resaltar aquí son las páginas matutinas que desarrolla Julia Cameron en El Camino del Artista. Las páginas matutinas, que son 3 páginas que escribes a mano todos los días, lo primero que haces al despertarte. Yo lo seguí así al pie de la letra la primera vez que tomé el curso, el libro. Esta vez yo no escribo a primera hora. Yo me despierto, desayuno, me baño, me voy para un cafecito y llego al cafecito a escribir mis páginas matutinas. Es lo que siento que hoy me funciona. Y en esas páginas el propósito es hacer una descarga mental, escribir sin orden, sin lógica, todo lo que nos esté habitando, que muchas veces es negativo, repetitivo, quejumbroso, son los mismos temas, las mismas quejas, los mismos miedos. Y lo valioso de eso es que de escribir todos los días, porque esa sí es la instrucción, debe ser todos los días, de escribir todos los días sobre lo mismo. Sí, vamos a descubrir un montón, ver un montón de cosas que no veíamos antes, descargar un montón o liberar un montón de espacio en nuestra mente y adicionalmente eso nos cataliza hacia la acción. O sea, de tanto escribir algo, por ejemplo, estoy cansada en este trabajo, estoy cansada en este trabajo o quiero lanzar este curso, quiero lanzar este curso, quiero lanzar este curso, o no estoy contenta con esto que estoy viviendo con mi pareja, esto no está bien para mí. De escribir lo mismo todos los días, en un punto no tenemos más opción que actuar al respecto, hacer algo al respecto. Y es como un acelerador, porque sí, tú puedes estar aburrida en el trabajo y quedarte ahí 3 años, puedes sentir esto que sientes con tu pareja y quedarte ahí 3 años. Puedes tener este anhelo de lanzar este libro, este podcast, este curso y dejarlo ahí 3 años. Pero si todos los días lo estás viendo, el anhelo o el miedo o el cansancio, si todos los días lo estás escribiendo, eso sí o sí te va a impulsar, que eso es lo que significa catalizar, te va a llevar a hacer algo distinto, a decidir algo distinto y hablo desde mi experiencia. Gracias a esas páginas matutinas, a escribir repetidamente todos los días sobre lo mismo, he lanzado cursos en la mitad del tiempo en que los habría lanzado antes, porque es que ya no puedo seguir posponiéndolo. Terminé relaciones que ya no eran reales en menos tiempo del que lo hubiera hecho antes. Me he permitido crear, darle vida a sus anhelos del corazón que de otra forma me hubiera tomado mucho más tiempo
tener la valentía y la determinación para poder darles vida. Miren, que aquí somos dos geminianas intensas y yo creo que esto se podría extender. Sí. O sea, no sé si te gustaría hablar de algo más. Es que ya esto es, o sea, yo siento que ya esto es fuego para que ya la gente ni siquiera terminó la mitad del Sí. episodio y ya comenzó a escribir. Fuego, sí. Y sí, nos podríamos quedar otras 3 horas, otros 3 episodios, pero sí, siento que compartí lo que quería compartirte con lo que fluyó, porque como lo dijiste al comienzo, acá no hay plan, acá no hay guión, acá no hay preguntas. Hermosa esta conversación. Yo amo la escritura, amo hablar sobre escritura, amo enseñar de escritura, que bueno, esto es lo que quisiera decir. Cuando digo que enseño escritura, lo que enseño es eso, escritura intuitiva, escritura libre, escritura terapéutica, escritura expresiva, que aunque use esos nombres, para mí son lo mismo porque no enseño estructura, no enseño reglas, no enseño fórmulas. Se los dije, la única regla es escribir la verdad. Y claro, como hay personas que le tienen miedo a la escritura o no han tenido una aproximación o por cualquier motivo han tenido una experiencia no tan positiva con la misma o sienten simplemente curiosidad sin haber escrito nunca, lo que hago es compartirles herramientas que pueden facilitar el proceso de la escritura y guiarlos en procesos como Escribir para Sanar, que es mi curso insignia grandote, o en otros cursos más chiquitos pero igual de valiosos, Freedom Writers o Escribir lo que nos habita o lo que vaya surgiendo, donde les entrego herramientas para que esa escritura esté más viva, para que esa escritura cobre vida en nuestras vidas y también para quienes les encanta escribir, que tengan un espacio para escribir en compañía, guiado y siempre enfocado en autoconocimiento, en trabajo de ego, porque ese es mi tema. Yo, por ejemplo, no enseño escritura creativa, enseño escritura intuitiva, introspectiva, personal, terapéutica, libre, expresiva, que es lo mismo para mí, que es esa escritura enfocada en autoconocimiento que nos permite conocernos, que nos permite sentir, que nos permite abrir espacio, que nos permite conectarnos con eso real que nos habita. Hermoso Ujú. y Gracias. fascinante. ¿Cómo te pueden conseguir en las redes, Luisa? Listo. Entonces, en mi Instagram, Luisa Robledo Restrepo, escribo un montón, ahí les comparto todo lo que esté abierto. Tengo un podcast que se llama Lo que nos habita, lo encuentran en todas las plataformas, Spotify, Apple, y tengo mi Substack, que Substack es una plataforma para escritoras, para escritores, para personas que escriben, para personas a las que les gusta leer, es como una red social de escritores y de lectores, lectoras, escritoras. Es increíble esa plataforma. Ahí comparto mis fragmentos de tiempo, que son escritos, iba a decir más íntimos, pero en realidad todo lo que escribo y les comparto es íntimo, tal vez más largo, simplemente, escritos donde les comparto sobre aquello que atravieso, o más bien sobre aquello que me atraviesa, lo que pienso, lo que siento, mezclado todo el tiempo con la poesía, con la valentía, con el corazón, con los latidos. El link directo lo encuentran en mi Instagram, Luisa Robledo Restrepo, o lo buscan como luisarobledorestrepo.substack.com. No, y yo lo voy a Es- compartir luego en la Ay, súper. descripción del Gracias. episodio. Pero sabes, Súper. algo que me encanta también es que al final terminas compartiendo desde lo real. Incluso Sí. algo que yo no dejo de impresionarme es que cuando yo comparto desde lo que me está habitando en el momento, desde lo que también veo en mis sesiones, lo que acompaño, al final hay una sintonía y es que, y que incluso me hace ver que no estamos tan separados como nos han hecho creer, ¿sí? Que a todos nos pasan las cosas similares en diferentes magnitudes y es como que cuando yo me permito compartirlo, también es una forma de que el otro también le pueda dar lugar a lo que le está habitando y también es Mm, una forma de que en conjunto podamos seguir sanando, catalizando y quizás incluso resignificando lo que vamos viviendo, sí, ¿sí? sí, Así sí. que... Y para cerrar con la escritura, eso es la escritura, eso es lo que posibilita darnos cuenta de que somos muchas, que somos tantos,
todos con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita, que ese es como el extra. Listo, yo escribo para mí, pero me permito compartirlo y es para otros también. Así es, tal cual, hermoso. Y muchas gracias por invitarme. Gracias, Luisa. Gracias a todos y todas los que se dieron la oportunidad de escucharnos. Yo estoy con mi corazón así súper explosivo y con muchas ganas de ya, cierro sesión y a escribir. Y de verdad, gracias por tomarse la oportunidad. Sé que les está aportando un montón el darse la oportunidad de escuchar este episodio. No está de más, ¿sí? Mi eslogan de la información es energía que se expande cuando se comparte. Así que si piensas en alguien cuando escuchas este episodio, no dudes en compartirlo. Si lo sientes, es por algo, ¿sí? No está de más también expresar que, bueno, este espacio existe y se sigue expandiendo desde esa posibilidad que tienen otras personas de calificar, de seguir el episodio y el podcast si así lo sienten. Solamente si lo sienten, tomen acción desde ese lugar. Así que nada, gracias Luisa, gracias a los Gracias. que nos escucharon y les hablo pronto.